Vi a mi mujer subirse a un coche que no era el mío, a las 2 de la mañana, con otro hombre. Esa frase podría sonar a película mala de Antena 3. Pero te juro por lo que más quiero, que eso fue exactamente lo que vi hace apenas unas semanas. Soy Diego, tengo 38 años, y hasta esa noche pensaba que tenía una vida completamente normal. Todo empezó porque se estropeó el termo de casa. El agua caliente iba y venía, y como buen cabezón que soy, me empeñé en arreglarlo yo mismo. Pasé horas esa tarde en el trastero buscando herramientas, piezas viejas, hasta que me rendí. Decidí dar un paseo para despejarme, eran casi las 2 de la madrugada y no podía dormir con la cabeza hecha un lío. Justo al girar la esquina de la calle paralela a la nuestra, vi un coche negro con las luces apagadas aparcado en doble fila. Lo curioso no fue el coche, sino la figura que bajaba de un portal y se subía al asiento del copiloto. Era ella. Carmen. Mi mujer. Con una falda que no le había visto en años y un peinado que claramente no era para dormir. No me vio. Yo me quedé congelado en la sombra, como un idiota. No reaccioné. No grité. No llamé. Solo vi cómo el coche arrancaba lentamente y se perdía calle abajo. Esa noche no dormí. No por celos. Por miedo. Por rabia. Por esa sensación tan jodida de que te estás volviendo loco, de que igual estás malinterpretando todo, y al mismo tiempo sabiendo perfectamente que no. Que no hay malentendido posible cuando tu mujer sale en secreto a las 2 de la mañana y se sube al coche de otro tío. Pero lo peor no fue eso. Lo peor fue lo que vino después. Volvió a casa a las 3:30. Yo estaba sentado en la cocina, en la penumbra, con un vaso de agua delante que ni había tocado. La oí entrar con sigilo, como si fuera una adolescente escapándose de casa. Se quitó los zapatos en la entrada, caminó de puntillas por el pasillo y se detuvo cuando me vio. La expresión en su cara fue una mezcla rara entre sorpresa, incomodidad y algo más difícil de definir. No miedo, pero sí incomodidad. Como cuando llegas tarde y sabes que has sido pillada, pero aún no te han dicho nada. Yo no le dije nada. Ni un hola, ni un reproche. Solo la miré, con la misma cara con la que había visto cómo se subía a ese coche. Ella forzó una sonrisa, de esas que usa cuando no sabe qué hacer con las manos, y me preguntó si estaba bien. No le contesté. Me limité a empujar el vaso de agua hacia ella. Lo ignoró. Me dijo que no podía dormir y que había salido a dar una vuelta en coche. Le pregunté si en el coche de su jefe. Puso cara de no entender, pero le vi los ojos moverse demasiado rápido, como si buscaran una salida lógica. No la encontró. Me soltó que estaba exagerando, que solo había coincidido con Oscar, su jefe, en una terraza donde había ido a tomar algo para despejarse. Le pregunté si la terraza quedaba dentro de su coche, porque yo la había visto subirse al de él. Entonces se calló. No dijo nada durante unos segundos. Solo se quedó ahí, con la espalda recta y los hombros tensos, como si esperara que yo reventara en insultos o que me fuera de casa. Pero no lo hice. Me limité a seguir mirándola. Y ahí fue cuando soltó una frase que aún me cuesta digerir: no hice nada malo. Solo necesitaba hablar con alguien que no fueras tú. Así, sin más. Como si decir eso lo arreglara todo. Como si el hecho de buscar consuelo en otro coche, a escondidas, en plena madrugada, fuera algo completamente normal. No dormimos en la misma cama esa noche. Ella se metió en la habitación como si tuviera derecho a cerrar la puerta, y yo me quedé en el sofá, intentando entender si eso acababa de pasar o si lo había soñado. Me dolía el pecho, pero no por celos. Era otra cosa. Era el reconocimiento de que algo se había roto y no sabía desde cuándo. Porque lo peor no fue verla con otro. Lo peor fue darme cuenta de que ya no le importaba ocultarlo bien.
que ya ni siquiera hacía el esfuerzo de mentirme con convicción. Durante los días siguientes intentó comportarse como si nada hubiera pasado. Me hablaba de cosas triviales, como si no me hubiera dejado medio muerto en la cocina esa noche. Que si faltaba leche, que si su madre la había llamado, que si el grifo del baño goteaba. Pero yo no podía seguirle el juego. Respondía con monosílabos o ni eso. Ella notaba el vacío, pero no decía nada. Y eso me cabreaba más que cualquier discusión. El jueves por la noche me la crucé en el pasillo y le pregunté directamente si estaba acostándose con él. No gritaba, no tenía lágrimas en los ojos. Solo quería saber. Ella se detuvo, me miró con esa cara suya de superioridad contenida y dijo, no te voy a responder a eso. No dijo que no. Ni siquiera se molestó en defenderse. Fue en ese momento cuando lo supe. No necesitaba verla desnuda con otro. No necesitaba mensajes ni fotos. Su silencio fue suficiente. Esa noche volví al sofá, pero no pude dormir. Empecé a pensar en todo lo que había pasado en los últimos meses. En las cenas que cancelaba a última hora. En las noches que decía estar agotada y se metía a la cama sin una palabra. En cómo cada vez pasaba más tiempo con el móvil, siempre con la pantalla hacia abajo. Había señales. Muchas. Pero me las había tragado todas porque no quería verlas. Porque era más fácil pensar que estábamos en una etapa complicada que aceptar que se estaba yendo de la relación sin decirlo en voz alta. Empecé a imaginar cuando había empezado todo. Si fue después de aquel congreso en Madrid, al que volvió más feliz de lo normal. O tal vez durante las cenas de empresa de los viernes, esas a las que siempre decía que tenía que ir por compromiso. Me sentí como un idiota, y lo peor era no tener claro si era el primero al que le había hecho esto o solo el primero que la había descubierto. Me acordé de una noche en particular, cuando volvió con un perfume que yo no uso y dijo que era una muestra que le habían dado en la clínica. En su momento no le di importancia. Ahora me parecía una burla. Pasaron 2 semanas sin que volviéramos a tocar el tema. Vivíamos en la misma casa, dormíamos bajo el mismo techo, pero ya no existía nada entre nosotros. Y ella parecía cómoda con eso. Seguía hablando de cosas triviales, como si estuviéramos en una especie de pausa. Pero no era una pausa. Era el principio del final. Y lo sabía. Ella lo sabía también. El sábado por la tarde, mientras ponía la lavadora, vi que había ropa interior suya que yo no conocía. No era nueva. Estaba usada. Llevaba tiempo ahí. No era el tipo de ropa que solía ponerse conmigo. Era otra cosa. Más provocativa, más directa. Ropa que no se usa para ir a trabajar o a comprar al Mercadona. Ropa que se usa cuando quieres gustarle a alguien. Y ese alguien no era yo. Me senté en el suelo del lavadero con la ropa entre las manos y sentí algo dentro romperse de forma definitiva. Ahí ya no quedaban dudas. El domingo me desperté con la decisión tomada. No podía seguir haciéndome el imbécil, ni podía seguir fingiendo que vivíamos una vida normal. Me senté a la mesa del comedor y esperé a que bajara. Escuché el agua de la ducha, luego el secador, luego sus pasos. Entró en la cocina vestida con su ropa habitual de los fines de semana, como si nada estuviera pasando. Me preguntó si quería café. Le dije que no. Me miró con una ceja levantada, notando el tono. ¿Y ahora qué?, preguntó, sin molestarse en disimular la molestia. No respondí de inmediato. Respiré hondo, la miré y le dije que ya sabía todo, que no hacía falta seguir con el juego. No gritaba, no tenía rabia en la voz. Solo una calma extraña, como la de alguien que ya ha aceptado que todo se ha ido al carajo. Ella no respondió al instante. Se quedó de pie, con la taza de café en la mano,
como si no supiera si apoyarla o tirármela a la cara. Finalmente habló. No sé de qué estás hablando. Le respondí que no lo hiciera más difícil, que la había visto, que la había seguido una noche y que la había visto subirse al coche de su jefe. Añadí lo de la ropa interior, lo del perfume, lo de sus silencios, y que sabía perfectamente que no eran casualidades. Me miró fijamente, sin moverse, y después de un silencio incómodo, dejó la taza sobre la mesa. ¿Y qué? ¿Vas a montarme una escena? ¿Es eso lo que quieres? No lo dijo con miedo ni arrepentimiento. Lo dijo con ese tono agrio que saca cuando se siente atacada y quiere ponerse a la defensiva. Le pregunté desde cuándo. No lo negó. Dijo que no tenía sentido hablar de eso ahora, que llegábamos tarde para esas preguntas. Me reí. Le dije que sí, que tarde llegábamos, pero que yo necesitaba saber si todo lo que habíamos vivido era una farsa o si simplemente se cansó un día y decidió dejar de respetarme. Dijo que no se cansó, que solo se sintió sola, que yo llevaba meses ausente. Le recordé que yo estaba en casa todos los días, que jamás me fui, que el que desapareció fue ella. Me dijo que no se refería a estar físicamente. Que yo ya no la miraba como antes, que todo se había vuelto rutina, que necesitaba sentirse viva otra vez. Le respondí que eso no justificaba nada. Que si estaba tan harta de mí, podía habérmelo dicho de frente. Que no hacía falta salir escondida en plena madrugada ni acostarse con otro mientras yo seguía pagando las facturas y cocinando la cena. Me dijo que no era tan simple, que las cosas no eran blanco o negro. Le dije que en este caso sí. Que no había escala de grises en follarse a otro mientras sigues fingiendo que estás casada. Y ahí fue cuando se enfadó de verdad. Me dijo que no tenía derecho a juzgarla, que yo no era perfecto, que también había fallado muchas veces. Le pedí un ejemplo. No lo tuvo. Volvió a insistir con lo de mi distancia emocional, como si eso le diera permiso para hacer lo que le diera la gana. Me levanté y le dije que no podía seguir compartiendo techo con alguien que no tiene el valor de decir la verdad hasta que la arrinconan. Ella cruzó los brazos y me preguntó qué iba a hacer. Le dije que lo descubriría pronto. Me fui de la casa por unas horas, sin rumbo claro. Caminé por el centro, pasé por la playa, fui a sentarme en un banco en la Alameda y miré a la gente pasar. No me sentía triste, ni destrozado. Sentía una mezcla rara de alivio y rabia. Alivio porque ya no tenía que fingir que todo estaba bien. Rabia porque había sido tan idiota como para no ver lo obvio. Me pasé toda la tarde dándole vueltas a una sola idea: si ella ya no me respetaba, yo tampoco tenía por qué seguir protegiendo nada. Volví por la noche. Ella estaba en el sofá, viendo una serie, con esa falsa tranquilidad que solo tienen los que creen que ya no tienen nada que perder. Le dije que necesitábamos establecer normas mientras resolvíamos todo. Que no iba a dormir con ella, que no íbamos a fingir delante de nadie. Que si quería seguir con su vida, que lo hiciera, pero sin arrastrarme con ella. Me preguntó si eso significaba que quería el divorcio. Le respondí que no estaba decidido aún, pero que lo estaba considerando seriamente. Me dijo que pensara bien lo que iba a hacer, que no tomara decisiones impulsivas. Le respondí que dormir con otro no había sido precisamente una decisión meditada. No contestó. Esa noche volví al sofá, pero dormí mejor que en las anteriores. No porque el dolor se hubiera ido, sino porque ya no estaba paralizado. Sabía que la siguiente etapa iba a ser difícil, que iba a haber discusiones, lágrimas falsas, quizá hasta chantaje emocional. Pero también sabía que no me iba a quebrar. Me había tragado demasiadas mentiras en silencio como para seguir haciéndolo. Ya no se trataba solo de la infidelidad. Se trataba de todo lo que se había perdido entre nosotros y que nadie se había molestado en salvar. Sabía que si quería empezar a recuperar algo de control, tendría que mover ficha.
Y ya tenía en mente por dónde empezar. El lunes por la mañana me levanté antes que ella y me fui al trabajo sin hacer ruido. No tenía que estar allí tan temprano, pero necesitaba salir de esa casa cuanto antes. En el trayecto en metro abrí una nota en el móvil y empecé a escribir una lista de cosas. No eran ideas impulsivas. Eran decisiones. Desde el momento en que me confirmó lo que yo ya sabía, algo se había activado dentro de mí. No era venganza por despecho, no era por orgullo ni por demostrar nada. Era una cuestión de respeto, de poner las cosas en su sitio, de devolverle su jugada sin levantar la voz, sin dramas, sin tener que explicar nada. No me servía con simplemente divorciarme. Eso sería dejar que saliera de esta como víctima de una relación aburrida. Quería que enfrentara las consecuencias reales de lo que había hecho, con pruebas, con hechos, con la versión completa que tanto se había esforzado en esconder. Aproveché el mediodía para hacer una cita con un abogado. No uno cualquiera, sino uno que me recomendó un cliente mío que pasó por algo parecido. Me reuní con él en un despacho discreto en el centro. Le conté lo que había pasado, sin exagerar nada, solo con los hechos. Él tomó nota, me preguntó si tenía pruebas. Le dije que aún no, pero que podía conseguirlas. Me explicó cómo funcionaba el proceso, lo que podía pasar con los bienes, el piso, las cuentas, y especialmente si podía demostrar infidelidad. Me dijo que, aunque en España las infidelidades ya no tienen tanto peso en el juzgado como antes, si hay pruebas claras y una buena estrategia, pueden influir en acuerdos económicos. Y yo quería que cada euro le doliera. No por el dinero en sí, sino por la lección. Volví a casa esa noche con la cabeza más clara. No dije nada. Me limité a cenar en silencio, como si estuviera cansado. Ella preguntó cómo había ido el día. Respondí que bien. Me preguntó si había pensado algo sobre lo nuestro. Le dije que sí, pero que necesitaba tiempo. Ella se sintió aliviada. Pensó que eso significaba que iba a perdonarla. Y ese error de interpretación fue justo lo que me dio margen para empezar a moverme sin que sospechara. Al día siguiente le escribí a Oscar, el jefe, desde una cuenta anónima. Le puse algo breve, solo un aviso: ten cuidado con las decisiones que tomas en tu vida personal. A veces lo que crees que es una aventura discreta puede salirte muy caro. No esperaba respuesta, pero eso no importaba. Quería que supiera que alguien lo observaba. Quería meterle un poco de presión. Lo siguiente fue revisar todos los correos electrónicos de Carmen. Compartimos la misma red Wi-Fi y ella nunca ha sido especialmente cuidadosa con las contraseñas. Encontré su sesión abierta en el navegador del portátil antiguo. Tardé 3 minutos en encontrar correos cruzados con su jefe, algunos sospechosos, otros directamente comprometidos. Ningún mensaje sexual, pero sí conversaciones que no se tienen entre colegas. Fechas, lugares, escapadas, pequeños comentarios que le quitaban la máscara de mujer estresada que necesitaba hablar con alguien. Imprimí todo. Cada hilo, cada fecha, cada confirmación de reserva en hoteles. Lo guardé todo en una carpeta con su nombre. El siguiente paso fue el trabajo. Carmen llevaba años en esa clínica y se llevaba bien con todos. Pero lo que no sabía era que yo conocía a uno de los técnicos informáticos que hacen soporte externo para ellos. Lo conocí cuando les instalamos un servidor nuevo desde mi empresa. Le escribí y le dije que necesitaba un favor personal. Nos tomamos una caña y le conté que mi mujer me había estado engañando con su jefe. Él se quedó en shock. Me dijo que en la clínica todo el mundo pensaba que Carmen y Oscar eran solo colegas, aunque algunos habían notado una confianza rara. Le pedí acceso temporal a las cámaras de la entrada del despacho donde trabajaban. Me dijo que lo vería, que era arriesgado, pero que intentaría ayudarme. 3 días después me mandó un enlace cifrado. Vídeos.
Varias entradas y salidas fuera de horario. Algunos abrazos. Una grabación en concreto donde ella salía de la oficina de Oscar abotonándose la blusa y sonriendo. No necesitaba más. Con ese material volví al abogado. Me dijo que tenía suficiente para presentar una demanda de divorcio y solicitar medidas cautelares. Le pregunté si podíamos retrasarlo unas semanas, lo justo para preparar el terreno. Me dijo que sí, que lo importante era que yo tuviera todo listo. Y fue ahí cuando se me ocurrió el resto. Prepararía la entrega del material de forma simultánea, a ella, a su madre, a su jefe y al dueño de la clínica, que también era socio de Oscar. Hice copias de todo. Los vídeos, los correos, los registros de los hoteles, hasta una hoja de resumen con fechas clave. Lo empaqueté en sobres sin remitente. Solo nombres escritos a mano. La noche antes de repartirlos, dormí como un bebé. No porque me sintiera feliz, sino porque por fin tenía la sensación de que volvía a tener el control. Me levanté temprano, tomé un café sin decirle nada a Carmen y salí. Uno a uno, dejé los sobres en los buzones, en los despachos, en las entradas. Cuando regresé a casa, ella estaba duchándose. En cuanto salió, la llamé al comedor. Le puse su sobre en la mesa. Lo abrió. No dijo nada al principio. Pasó hoja tras hoja, con la cara pálida. Cuando llegó al final, me miró y solo dijo una frase. ¿Qué coño has hecho? Le respondí que simplemente había mostrado la verdad. Ella intentó hablar, defenderse, pedir explicaciones. Le dije que no me debía ninguna. Ya era tarde. Lo siguiente sería el abogado. Ella sabría pronto lo que eso significaba. Durante 3 días no hablamos. No porque yo lo decidiera, sino porque ella no sabía cómo mirarme. Se pasaba el tiempo metida en la habitación, escribiendo en el móvil, llamando a alguien a escondidas, probablemente intentando contener el incendio que se había encendido en la clínica. Me enteré, por otro conocido, que Oscar había sido apartado temporalmente y que el dueño de la clínica estaba evaluando qué hacer con ambos. No hacía falta que me lo dijera ella. Sabía que esa parte del castillo de naipes ya se había caído. Yo tampoco sentía ninguna necesidad de hablarle. Me limité a cumplir mis horarios, seguir mi rutina, comer solo, cenar en silencio y dormir en el sofá. No me importaba si estaba incómoda. Ya no me afectaba su estado de ánimo, ni sus caras largas. Me importaba lo justo. Estaba esperando que diera el paso, que dijera algo. Que al menos tuviera la dignidad de cerrar esto como una adulta. El viernes por la noche, sin decir nada, se sentó en el borde del sofá y me preguntó si podíamos hablar. Le dije que sí, pero que no quería escuchar excusas ni versiones alternativas. Que si lo que iba a salir de su boca era para justificarse, mejor se levantara y siguiera con su silencio. Me miró sin decir nada al principio. Tenía los ojos rojos, no sé si de llorar o de no dormir. Me dijo que no tenía forma de limpiar lo que había hecho. Que no me iba a pedir perdón porque entendía que no alcanzaría para nada. Que no esperaba que la perdonara ni ahora ni nunca. Me sorprendió. Por primera vez no intentaba suavizar las cosas ni buscar una zona intermedia. Solo hablaba. Me dijo que todo empezó hace unos meses, cuando se sintió fuera de lugar en la casa. Que no podía entender cómo habíamos pasado de estar bien a no hablarnos más que para cosas prácticas. Que le costaba aceptarlo, pero que yo también me fui alejando sin decir nada, que ya no compartía nada con ella, que todo era rutina. Le respondí que cuando uno tiene un problema en una relación, lo que hace es hablarlo. Que hay 1000 formas de intentar arreglar las cosas sin necesidad de abrirse de piernas con otro. Me miró, asintió y dijo que no podía defender lo que hizo, que no había una razón justa, solo una cadena de decisiones cobardes. Le pregunté si pensaba seguir con él.
Me respondió que no, que Oscar era un escape, que jamás lo quiso ni planeó nada con él. Le dije que entonces todo había sido aún más patético, porque ni siquiera había sido por amor, solo por aburrimiento. No lo negaba. Me dijo que no se enamoró de él, que solo se sintió escuchada, vista. Le dije que yo también me sentí invisible durante meses, pero no por eso salí a buscar a nadie. Me dijo que entendía todo, que cualquier reproche era válido, que estaba dispuesta a aceptar lo que decidiera. Le pregunté si quería el divorcio. Me dijo que sí. Pero que no quería hacerlo con odio, que prefería que no acabáramos todo con una guerra. Le dije que eso no dependía de ella. Que después de lo que hizo no podía venir a marcar el tono de nada. Que el daño estaba hecho y que ahora tocaba vivir con las consecuencias. Me pidió que al menos intentáramos separar las cosas sin arruinarnos la vida mutuamente. Que quería que el piso se vendiera y dividiéramos lo que tocara. Le dije que eso se lo dijera a mi abogado. Me miró con un poco de rabia y me dijo que no esperaba menos. Que ya sabía que iba a actuar así, como si fuera un juez. Le respondí que yo no tenía que fingir ser justo, que ella había decidido el rumbo de todo esto desde el momento en que se subió a ese coche. Pasó unos segundos en silencio y luego me dijo que sentía haberme fallado, que sabía que nunca me lo iba a perdonar. Le pregunté si me había dejado de querer. Tardó en responder. Me dijo que no sabía, que después de todo esto ya no estaba segura de lo que sentía. Le dije que entonces ya no quedaba nada que hablar. Que no podíamos construir nada más sobre una base que ella misma había destruido. Me pidió que le avisara cuando pensaba mudarme o si ella debía irse antes. Le dije que eso también lo hablaríamos por abogados. Se levantó, y antes de irse me miró una última vez con una cara que ya no reconocía. No había pena, no había odio. Solo una especie de resignación que no podía borrar lo que había hecho. Esa fue la última conversación real que tuvimos. A partir de ahí todo se movió a través de correos, llamadas entre abogados, y papeles firmados. Nunca más volvimos a sentarnos cara a cara a hablar como esa noche. Yo dormí esa noche sin despertarme ni una sola vez. No porque estuviera en paz, sino porque ya no me quedaban más dudas ni esperanzas. El proceso legal fue rápido, más de lo que imaginé. Ambos teníamos claro que no íbamos a arrastrarlo más de la cuenta y ella, quizás por vergüenza o culpa, no puso resistencia a las condiciones. Vendimos el piso por un precio bastante decente, dividimos el dinero y cada uno se fue por su lado. Yo encontré un pequeño apartamento en el barrio de Ruzafa, nada lujoso pero funcional. Firmé el contrato una tarde cualquiera, subí con 2 cajas, un portátil y 3 mudanzas internas en la cabeza. No sentí tristeza. Solo una sensación de final necesario. La gente dice que hay que sanar, que hay que perdonar, pero nadie te enseña cómo se hace eso en la práctica. Solo te dicen qué pasará con el tiempo. Lo cierto es que no me interesa perdonar nada. Lo que me interesa es no arrastrar el daño como una mochila con piedras. Por eso decidí poner límites muy claros. No contacto, ni mensajes, ni cafés para hablar como adultos. No hay amistad posible después de un acto así, al menos no para mí. Cerré la puerta y no miré atrás. Lo curioso es que no le conté a casi nadie lo que pasó. A mis padres solo les dije que habíamos decidido separarnos, que las cosas no funcionaban. Mi madre quiso saber más, pero le dejé claro que no quería hablar del tema. Mis amigos más cercanos sospechaban algo, por cómo había cambiado mi estado de ánimo, pero tampoco preguntaron demasiado. Y yo lo agradecí. No tenía ganas de convertirme en una historia de sobremesa o en el tipo que todos consuelan con frases vacías. Empecé a reconstruir mis días sin hacer ruido. Me levantaba, iba al trabajo, volvía, cocinaba algo, a veces salía a caminar sin rumbo, y otras simplemente me sentaba en silencio frente a la televisión apagada.
No sentía necesidad de distraerme ni de llenar el tiempo con cosas que no sentía. Solo quería entender cómo alguien puede convivir contigo años y, de golpe, mentirte sin que le tiemble la voz. Con el tiempo, dejé de pensar en ella todos los días. Al principio era imposible no hacerlo. Recordaba detalles tontos, frases sueltas, escenas repetidas que ahora tenían otro sentido. Pero después empecé a olvidarla sin esfuerzo. Un día me di cuenta de que no recordaba su voz con claridad. Otro día, que ya no revisaba fotos antiguas. Así se fue apagando todo. Sin ceremonia. Sin explicaciones. Solo el desgaste natural de algo que ya no tiene lugar. Una tarde, semanas después del divorcio, me crucé con una amiga en común en un supermercado. Me preguntó cómo estaba y noté en su tono ese matiz de lástima que tanto detesto. Le dije que estaba bien, que las cosas iban tranquilas. Me dijo que había hablado con Carmen, que estaba pasándolo mal. No respondí nada. Ella esperó unos segundos, como si esperara una reacción, pero cuando vio que no iba a darla, cambió de tema. Me dijo que si necesitaba algo, que la llamara. Le agradecí, pagué y me fui. Esa noche pensé bastante en lo que me había dicho. Que Carmen estaba mal. Que probablemente lloraba, se arrepentía, pensaba en mí, o en lo que perdió. Pero no me provocó nada. No alegría, ni satisfacción, ni consuelo. Solo indiferencia. Porque ya no era mi problema. Ya no era parte de mi historia. Yo no estaba aquí para cuidar sus emociones. Ella había tomado sus decisiones, había aceptado sus consecuencias y ahora le tocaba vivir con ellas. Lo mismo que yo hice. La diferencia es que yo no me escondí. He vuelto a hacer cosas que antes había dejado de lado. Cocinar para mí, salir con amigos sin pensar en horarios, apuntarme a clases de pádel que nunca había tenido tiempo de tomar. No hay una gran transformación. No me convertí en una mejor versión de mí mismo ni en un gurú del crecimiento personal. Solo soy un tipo que aprendió a estar solo sin sentirse vacío. Y eso, para mí, ya es bastante. A veces, cuando camino por las calles de Valencia y veo parejas discutir o reírse o caminar en silencio, no siento envidia ni tristeza. Solo me doy cuenta de lo fácil que es creer que todo está bien hasta que un día no lo está. No pienso en buscar una nueva pareja, no por miedo, sino porque ahora mismo no me interesa compartir mi espacio con nadie más. Quizás algún día. O no. Me da igual. Lo que tengo me basta. Un domingo por la mañana, mientras tomaba café en una terraza, recibí un mensaje. Era de un número desconocido. Solo decía, espero que estés bien. No respondí. Lo borré. Y seguí con lo que estaba haciendo. Porque eso es lo que aprendí, que hay que seguir. No porque el tiempo cure, sino porque quedar separado es una forma lenta de morirse en vida. Así terminó todo. Sin escándalos, sin reconciliaciones. Solo una historia que empezó con dos personas que se quisieron y terminó con una sola aprendiendo a no depender de nadie para estar bien. No sé si fue justicia. Pero fue suficiente. Y con eso me basta.